El tema de hoy, hermanos, es no basta con ser bueno. Ese tema, hermanos, o ese artículo está tomado de la revista El Heraldo. Hubo un artículo, hermanos, que se llamó Sacrificarse en la era del Evangelio. La información está en inglés. Si ustedes gustan leerla o traducirla con Google Translator, les puedo dejar o les dejaré en la descripción del video el link para que puedan leer el artículo en inglés y puedan estudiarlo más a fondo. El artículo se llamaba originalmente Sacrificio en la era evangélica. Ese artículo, hermanos, fue escrito por el hermano Tom Gilbert de Estados Unidos y bueno, ese es un artículo que el hermano nos compartió hace casi un año en la revista El Heraldo. Bien, les quiero compartir algunos puntos, hermanos. Creo que es muy importante que entendamos qué es el sacrificio. No basta con ser buenas personas. Necesitamos dar más al Señor. No siempre, hermanos, ser bueno es suficiente. ¿Por qué razón? Nos faltaría algo más, que es la fe, entre otras cosas, que bueno, tal vez en ese artículo no lo vamos a ver. Se los dejo solamente en mente para que puedan seguir estudiando en casa. Sin embargo, no basta con ser bueno porque hay personas que simplemente no son cristianas y son buenas personas. Por ejemplo, los budistas o tal vez otras personas de otras denominaciones que no son cristianas. Inclusive personas que son ateas, que no creen en Dios o inclusive personas gnósticas o agnósticas que creen en una fuerza impersonal como un Dios creador pero no le dan gloria al creador. También son buenas personas que ayudan a las demás personas, que tienen grandes obras y a veces hasta mejores que muchas iglesias cristianas. Si podemos tal vez hacer alguna comparación, a veces inclusive tienen mejores rasgos de ser personas que realmente se preocupan por el prójimo. Entonces, ser bueno no es suficiente, hermanos. Eso no es ser un cristiano. Involucra eso, sí, pero no es todo. Bien, el texto clave o el texto base, hermanos, de esa consideración es Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Les vuelvo a compartir el texto para que puedan escribirlo. Les sugiero que lo puedan guardar. Cualquier duda, hermanos, vuelvan a consultar los textos bíblicos, sigan estudiándolos en su casa, no se queden con lo que en ese caso el hermano Gilbert nos está compartiendo, tampoco con lo que yo les estoy hablando, traduciendo. Lo importante es que ustedes lo cuestionen y sigan investigando, no se queden con lo que nosotros decimos. Sigan ustedes a partir de esto, que sea como una base para a partir de aquí seguir adelante estudiando. Vamos a leer Hebreos capítulo 13 versículos 15 a 16 que dicen: Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, a saber, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de compartir no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bien, hermanos, ese es el texto clave. Prácticamente va a ser un análisis de ese texto, de cómo podemos dar sacrificio de alabanza, cómo podemos también, hermanos, dar alabanza a nuestro Dios, porque bueno, hay sacrificios de alabanza, hay fruto de labios que confiesan su nombre, hacer el bien y de compartir con los demás. Estas son cosas que le agradan a Dios, hermanos. No solo es la predicación, sino todo lo que engloba, porque Pablo habla de más de una cosa en estos textos. Vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a hablar un poco o vamos a recapitular un poco acerca de lo que es el sacrificio en el Antiguo Testamento. Recordemos, hermanos, que en tiempos antiguos, pues Jehová había hecho una promesa a Abraham, después con sus descendientes, con los hijos de Jacob, ya como israelitas, los hijos de Israel. Recordemos que Jacob e Israel es la misma persona, simplemente fue modificado su nombre. Bueno, los hijos de Israel entraron en un convenio con nuestro Padre Celestial Jehová, y bueno, Él les dio leyes, les dio mandamientos para que regularan la conducta humana, o sea, prácticamente una constitución política. También les dio leyes, pues, ceremoniales o religiosas, leyes también de salubridad, entre varios otros mandamientos. Todos estos mandamientos, hermanos, podían limpiarlos o tenerlos como personas pues realmente santas. De hecho, la ley mencionaba que si ellos cumplían la ley, pues ellos no morirían, porque pues quien cumpliera la ley era perfecto y no habría pecado en él y tendría derecho a la vida eterna. Sin embargo, hermanos, pues todas estas reglas que eran para limpiarlos de sus pecados, de su carne caída, pues no siempre se pudo seguir y pues ellos rompieron esos mandamientos y estas reglas.
Esas prácticas ceremoniales o prácticas religiosas también tenían algunos puntos, por ejemplo, requerían sacrificios, ofrendas de granos o de animales para que pudieran los israelitas expresar su gratitud a Dios y también para expiar sus transgresiones. Entre los sacrificios más importantes se encontraba el del día de expiación anual, que involucraba la muerte o el sacrificio de un buey, una cabra y algunos carneros. Sabemos, obviamente por las escrituras hebreas, que esas ofrendas prefiguraban principalmente el sacrificio redentor de Jesús, o sea, eran como una sombra del sacrificio, el gran sacrificio del Señor Jesucristo. Para los israelitas en aquel momento, bueno, los liberó estas leyes ceremoniales, en especial esta del sacrificio del día de expiación anual. Bueno, pues esta los liberó de la culpa por sus fracasos, de sus errores que no podían cumplir la ley, y renovaba prácticamente su relación con Jehová. Sin embargo, estas leyes, hermanos, eran perfectas. Este arreglo divino era perfecto, pero no tuvo éxito en mantener a Israel en una relación cercana con Dios por dos razones. Entendamos que la ley es perfecta, pero el humano no. Entonces, el primer punto es que ellos no guardaron los mandamientos de Jehová, ni tampoco mantuvieron esas prácticas ceremoniales. Y la segunda parte es que no vieron las lecciones de fe y obediencia que estaban encerrados en estos símbolos. Prácticamente ellos estaban haciendo las cosas en forma mecánica, pero sin hacerlo. Justamente el sábado tuve la oportunidad de convivir con hermanos cristianos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y ellos estaban analizando, prácticamente el grupo de varones estaba analizando que a veces la iglesia caía, o ellos veían en su iglesia, o sea, en su localidad, que muchos hermanos estaban cayendo en lo que cayeron los israelitas, que es lo que pasó aquí, que hacíamos las cosas ya por costumbre y no veíamos lo que significaban, simplemente lo hacíamos pues más obligados. Decían ellos, pues observo el sábado, pero no lo observo, que era lo que hacían los judíos. O sea, estoy guardando el sábado, pero no lo estoy haciendo con ganas, no lo estoy haciendo porque me nace, sino como una obligación, como una rutina únicamente, como una costumbre, pero ya no lo hacían como una forma de gratitud o con amor o entendiendo lo que significaba eso para ellos. Simplemente se había convertido en una rutina, simplemente lo veían como, bueno, pues este año vamos a sacrificar a un animal para poder limpiar la culpa del pueblo, pero simplemente lo hacían ya como una especie de ritual, pero no lo podían entender lo que significaba realmente eso, ¿no? Que Jehová quería acercarse a ellos, que Jehová quería una relación con ellos, ya no lo podían ver. Y eso es porque ellos cayeron en la rutina. De hecho, bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado, inclusive hasta en la televisión, que la rutina puede romper relaciones? Entonces, imagínense, nuestra relación con Dios también puede ser rota o puede caer en esa monotonía si no trabajamos en esos puntos. Entonces, ellos no vieron, son dos cosas en las que fallaron los israelitas, que no se pudo mantener este arreglo, pues porque no guardaron los mandamientos, ni mantuvieron las prácticas ceremoniales, y dos, porque no pudieron comprender las lecciones de fe y obediencia que estaban encerrados en estos símbolos. Dios los castigó repetidamente, en varias ocasiones, por su rebeldía, pero bueno, Él siempre estuvo listo para restaurar esta relación cuando ellos volvían a Él, bueno, pues ya después de la angustia. Y bueno, Dios en muchas ocasiones llamó a Israel a rendir cuentas. Vamos a leer, hermanos, simplemente algunos puntos de la Biblia. Vamos a leer Salmo 51. Vamos a leer Salmo capítulo 50, versículo 1. Por cierto, creo que no les dije, pero estoy leyendo en esa ocasión la Biblia, Santa Biblia Reina Valera del 2009, que es una revisión que hizo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones. Bien, vamos a leer en esa Biblia Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Vamos a leer ahora del 4 al 5. Leímos Salmos 51.1. De hecho, me equivoqué, hermanos, perdón, es Salmo 51, que dice, Salmo 51, el Dios de dioses Jehová ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
Vamos a leer ahora del 4 al 5. Convocará a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reunidme a mis santos, los que hicieron conmigo convenio mediante sacrificio. No hay que perder este punto de vista, hermanos. Aquí habla de quienes hicieron un convenio mediante sacrificio. Vamos a leer ahora del 7 al 9. Oye, pueblo mío, y hablaré. Oh Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que siempre están delante de mí. Vamos a leer ahora el versículo número 13. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Con estas preguntas, hermanos, del versículo 13, Jehová les está diciendo, yo tengo necesidad de comer, o sea, tengo sed como para beber sangre de estos animales, o necesito comer de ellos, pues no. O sea, realmente puede ser que los israelitas perdieran de vista lo que realmente simbolizaba estos, bueno, valga la redundancia, estos símbolos, o sea, perdieron de objetivo el significado de estos símbolos. Y bueno, ellos ya lo estaban haciendo de una manera errónea. De hecho, por eso Jehová pues habla acerca de que, bueno, pues no tengo que decir nada en contra de que ustedes hagan sacrificios porque ahí están, o sea, sí hay holocaustos y hay sacrificio, pero ustedes no están entendiendo pues, el significado. Yo no necesito comer carne de toros, yo no necesito beber sangre de cabras. Entonces, ellos ya habían olvidado o habían perdido lo que Yahvé pedía prácticamente de ellos. Nuestro Padre Celestial Yahvé prácticamente les estaba haciendo entrar en razón que así no son las cosas. Sin embargo, bueno, les pido, hermanos, no pierdan de vista, por favor, el versículo número 5 y 6 de Salmo número 50, ya que probablemente vamos a regresar a este texto. Entonces, bueno, aquí los judíos vemos que perdieron como de vista este punto. Jehová pues no necesita realmente pues estas cosas y olvidaron algo muy importante que precisamente el rey David pues nos hace ver. Realmente ellos olvidaron un punto muy importante y vamos a leerlo prácticamente aquí en el... Ese es todavía más bien un salmo de Asaf. El Salmo 50 es un salmo que escribe Asaf. Vamos a leer Salmos 50, 15, 14 y 15, donde Asaf dice, ofrece a Dios tu gratitud y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, Jehová lo que quería realmente era que se acercaran a Él, que vivieran en comunión con Él, que vivieran en una relación estrecha con Él. Sin embargo, ellos lo hacían como un protocolo. Vemos tristemente que esto se replica en algunas iglesias, ya simplemente adoran a Dios como un protocolo, pero no lo hacen de corazón. Inclusive hay religiones, porque hay muchas religiones que predican y predican muy bien, realmente tienen métodos de predicación muy interesantes. Sin embargo, sus feligreses de estas religiones o sus misioneros únicamente lo hacen como un protocolo porque, bueno, a mí me obligan a los 18 años a ir a una misión o tengo que entregar cierto porcentaje de horas al mes para que, bueno, se vea que soy un cristiano celoso, pero lo hacen los hermanos no con ganas en muchas de las ocasiones, sino como solo un mero formalismo. Se han vuelto muy legalistas prácticamente en su adoración. Simplemente hacen las cosas como si fuera una orden, un mandato, pero no lo viven, no lo sienten, no lo, no lo sienten parte de ellos, simplemente lo hacen porque tienen que hacerlo. Salmo 51, hermanos. Ese ya es un salmo de David, que era el que les platicaba. Salmo 51, que es el siguiente salmo, ahora en los versículos 10. Vamos a leer el versículo 10 primero. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí, bueno, David está pidiéndole a Jehová prácticamente que pues renueve su interior, que le dé un corazón limpio, o sea, una conciencia limpia, que haya un nuevo espíritu, o sea, una nueva esencia dentro de él, que sea renovado dentro de sí mismo. Es muy importante, hermanos, que en nuestras oraciones también nosotros hagamos eco de esas palabras. Pidámosle a Jehová, a nuestro Padre Celestial Yahvé, que nos pueda dar un corazón limpio, que nos dé un nuevo espíritu, que nos limpie de adentro hacia afuera. No necesitamos aparentemente ser buenos cristianos. Necesitamos que sea desde adentro hacia afuera para que la renovación sea completa. Pidamos a Jehová esto, si ya detectamos, y aunque no lo hayamos detectado, pero si estamos cayendo en formalismos
o estamos haciendo lo mismo que los israelitas, simplemente hacemos las cosas en automático, pero no las entendemos, no las vivimos, no las amamos, no las sentimos, de nada sirven. Vamos a leer ahora en ese mismo Salmo 51, ahora los versículos 16 y 17. Dice, porque tú no quieres sacrificio que yo sí daría. No te deleitas en holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Entonces aquí dice claramente el rey David, y él lo sabía por sus pecados que llegó a tener el rey David, y dice en este canto que él escribe, los sacrificios que Dios quiere no son la sangre o la carne de los animales, aunque sí es un requisito, en sí debemos entender lo que significan, o sea, es una forma de ofrendar algo a Dios. Él no come esa carne, Él no bebe esa sangre, Él no necesita de nosotros de Él sí, porque Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros, pero nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros somos los que lo necesitamos. Entonces Dios lo único que quiere es que seamos humildes. Y si ya nos equivocamos, pues lo reconozcamos. Lo que quiere Dios es que seamos humildes. Simplemente dice, los sacrificios que Dios quiere es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y contrito no despreciarás, oh Dios. O sea, como dice David, no se deleite en holocaustos. ¿De qué me sirve, hermanos, si vamos a hacerlo así? A decirlo así, ¿de qué me sirve a mí predicar todo el fin de semana si yo lo hago simplemente de forma mecánica? O sea, de nada me aprovecha. De nada, hermanos. Absolutamente de nada. Simplemente lo que quiere Dios es que haya obras, pero las obras por sí mismas no son nada. Hablábamos en los videos anteriores que primero es la fe y el amor, y ante todo es el amor. Tenemos que tener fe en Dios, amar a Dios, y las obras son secundarias a ello. Es algo que la fe y el amor nos van a mover a hacer, es algo secundario, pero primero va la fe y el amor. Entonces, si no están esas dos cosas antes de las obras, simplemente pues no, pues de nada nos aprovecha tener estas obras. Y lo tenía muy claro el rey David en el momento en que escribió ese Salmo número 51. Ahora, viene Jesús y él nos dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Igualmente Pablo en sus cartas, bueno, eso lo dice Jesús en Mateo 5:17, por si gustan buscarlo, pues así dice el Señor, no piensen que he venido a abolir o a abrogar a la ley y los profetas, sino no he venido a abrogar, sino a cumplir. Nos lo dice Mateo capítulo 5, versículo 17. También el hermano o el apóstol Pablo en sus cartas a los Gálatas y a los cristianos hebreos les explicó acerca de la muerte en sacrificio del Señor Jesucristo y cómo esta muerte cumplió los sacrificios bajo la ley y cómo estos apuntaban hacia Cristo. Es muy importante entender que, bueno, el sacrificio de Jesús pues fue a lo que la ley guiaba a los judíos, pero no lo pudieron ver. Vamos a leer, hermanos, Gálatas capítulo 3, 24. Es Gálatas capítulo 3, versículo número 24. Repito, hermanos, es Gálatas capítulo 3, versículo número 24, que dice: de manera que la ley fue nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley solo fue algo que apuntaba o nos guiaba hacia Jesús. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 9 en los versículos 12 a 14, capítulo 9, versículos 12 a 14 de Hebreos, dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí Pablo vuelve a tomar este mismo punto del rey David. En realidad, ese tipo de sacrificios, hermanos, simplemente eran símbolos, pero los judíos habían perdido el sentido de esto y lo veían como, pues, de una forma mística, ¿no? Que podían prácticamente limpiarse a través de la sangre de los animales,
o de la muerte de ellos, de su carne. Sin embargo, eran símbolos que si hubieran visto realmente lo que significaban, como ya lo tenía claro el rey David, y Pablo lo vuelve a decir, solo eran símbolos que nos apuntaban hacia el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que ellos creían que eran símbolos? Pues porque ellos mismos dicen que Jehová no necesita comer esa carne ni beber esa sangre. De hecho, Pablo dice, no podían limpiar ni santificar realmente a nadie en todo sentido. ¿Por qué? Porque seguían pecando y se necesitaban más sacrificios. Sin embargo, la sangre de Cristo es la que prácticamente limpió nuestras obras muertas, nos ha quitado las cosas de encima, las cosas que no necesitamos, pero fue la sangre de Jesús. Bueno, a partir del sacrificio del Señor Jesucristo, y ahí es donde entramos nosotros, Jehová empezó a llamar a personas, a otros individuos, a pertenecer a Cristo, a ser discípulos de su Hijo. Inicialmente Jehová, o Yahvé, como podemos ver en el registro del libro de los Hechos, en los primeros capítulos, pues Jehová, de hecho en los evangelios también, Jesús y los apóstoles, por mandato de Jehová, primero fueron hacia el pueblo de Israel, buscaron individuos o discípulos para Jesucristo en el pueblo de Israel. Eventualmente, también a partir de Cornelio, pues también se le lleva el evangelio a los gentiles. Hubo un llamado, hubo un llamamiento de parte de Jehová también para los gentiles, para pertenecer al cuerpo de Cristo. La norma para esos discípulos no era seguir la ley, sino el amor de un corazón puro. Los sacrificios que Dios pide de nosotros como cristianos ya no son animales quemados en el altar. ¿Qué es lo que Jehová pide ahora de nosotros si ya no hay animales que sacrificar? Porque Jesús prácticamente ya dio ese sacrificio y por él, bueno, es el único sacrificio que limpia todas nuestras culpas. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que ofrendar, hermanos? Volvemos a leer el texto muy recurrente en ese canal. Me he dado cuenta que lo he leído mucho, pero siempre apuntamos ese punto, que es Romanos capítulo 12, versículo número 1. Ese texto es tan profundo, hermanos, que siempre encontramos varias formas de observarlo, de verlo, varias cosas tan profundas de ese texto, pero dice aquí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En ese texto, hermanos, prácticamente nos está invitando el apóstol Pablo a presentarnos como un sacrificio vivo. Nosotros no nos vamos a inmolar para presentarnos como sacrificios para Dios, sino que estando en vida, ahora somos sacrificios para Dios. Usted sabe qué clase y qué calidad de sacrificio quiere ofrendarle a Dios. Precisamente esto es el punto más importante. Somos un sacrificio vivo, hermanos. Pablo tal vez quiso decir que pues no es necesario, como les comento, que debemos estar muertos o debemos de matarnos o inmolarnos y presentar nuestros cuerpos ahora sobre un altar y ser quemados con fuego. Más bien el significado de estas palabras es que debemos usar nuestros cuerpos humanos, mientras haya vida en ellos, al servicio de la nueva vida espiritual que ha sido engendrada dentro de nosotros por el Espíritu Santo. En este caso, hermanos, ¿cómo podemos demostrar ese sacrificio en nuestras vidas? O sea, ¿cómo vivimos ese sacrificio? Ese es el punto central también de ese sacrificio. Tenemos que entender que siempre ha habido un sacrificio. En el antiguo Israel también Jesús presentó un sacrificio y nosotros no somos la excepción. Nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos. ¿Cómo lo vivimos ese sacrificio? Los cristianos, hermanos, nosotros como sacrificios cristianos, bueno, podría involucrar prácticamente las cosas a las que renunciamos, pero no tanto así. ¿Por qué digo que no tanto así? Bien, les voy a explicar por qué, hermanos. Los sacrificios cristianos no son y no deberíamos de verlo como aquello que estamos renunciando, aquello que estamos perdiendo por la causa de Cristo. Si estamos pensando que esos sacrificios son las cosas a las que renunciamos, probablemente estemos también errados un poco. ¿Por qué?
El hermano en ese estudio nos hace ver un punto muy importante. Si Dios tuviera un tabulador, una tablita en la que estuviera contando estas cosas, como si hubiera un departamento de contabilidad de sacrificios que estuviera apuntando en esta tabla estos ángeles contadores. Ah, bueno, el hermano Jim trató de ayudar, fue a ayudar a un hermano mayor que necesitaba hacer reparaciones en casa y sacrificó su juego de béisbol de los Cachorros de Chicago al que quería realmente ir, porque el hermano no quería ir realmente a ayudar al hermano mayor, quería ir a ver el juego, tal vez ya tenía ahí su playera, su gorra, estaba listo, pero lo sacrificó por ir a ver al hermano. Si Jehová tuviera un departamento de contabilidad que estuviera simplemente apuntando lo que no estamos haciendo como si fuera un sacrificio, entonces lo que tendría al final Jehová cuando nosotros pues terminemos nuestras vidas en esta tierra sería un registro de lo que no hicimos o de lo que no tuvimos o de lo que habíamos dejado de hacer por la causa de Cristo. Sin embargo, esto no es la definición más correcta de un sacrificio. Más bien deberíamos de verlo como ofrecer algo precioso a Dios. Nuestro sacrificio, hermano, no lo debemos de ver tanto, y quiero decirles que yo lo llegué a ver así, tal vez lo veo un poco así como lo que dejamos de hacer, pero es muy interesante lo que dice el hermano. ¿Por qué? Porque debemos de ver más bien esos sacrificios como aquello precioso que estamos dando a Dios, lo que estamos ofreciendo a Dios. Es una definición más objetiva de lo que es un sacrificio. El juego de béisbol de los Cachorros al que el hermano Jim en esta representación tal vez no sea tan precioso para Dios. O sea, no es como que Dios diga, no fue al juego. Qué precioso es que no haya ido al juego. No, lo que realmente es precioso para nuestro Dios es el acto de servicio que el hermano Jim realizó para el hermano mayor. Incluso tal vez por un vecino que vive en la misma calle. Apoyar a las demás personas. Lo más precioso para Dios, hermanos, es la elección que hace usted al dedicar tiempo para difundir las buenas nuevas del reino de Dios, cuando usted, bueno, apoya a una persona, cuando a lo mejor usted comparte de sus alimentos con una persona, cuando a lo mejor ve una persona en situación de calle y a lo mejor se acerca a comprar unos tacos, bueno, aquí estoy en México, entonces unos tacos, y se los lleva tal vez esa persona junto con un agua que compró tal vez en una tienda de autoservicio como un Oxxo, y le llevó algo de comer. Esas acciones, hermanos, por muy pequeñas que sean, son sacrificios que agradan a nuestro Dios. No tanto lo que no hacemos, porque eso no importa. O sea, los judíos inclusive decían, estoy sacrificando el mejor animal de mi granja, ¿no? De mi hato. Pero, ¿de qué servía si no lo estaban haciendo con el motivo correcto? Entonces, lo que aquí habla el hermano se me hace muy interesante y muy objetivo. Lo que es precioso a Dios es realmente eso que estamos haciendo, hermanos, ese acto que estamos haciendo realmente. No lo que dejamos de hacer, sino el acto de servicio que estamos haciendo para las demás personas, pero sobre todo porque lo hacemos porque amamos a nuestro Padre Celestial. Esos son los sacrificios, hermanos, que podemos ver y que deberíamos de tener en mente. Todo este servicio tal vez nos cueste algo, tal vez como estábamos hablando, en algunos casos puede costarnos mucho, ya sea pues tiempo, porque a veces quisiéramos descansar, hermanos, y no estamos descansando por estar ayudando a otros hermanos a aprender la verdad. Tal vez estamos dedicando tiempo que a lo mejor necesitamos para otras cosas, para estudiar la Biblia, para entender otros puntos. Tal vez estamos perdiendo monetariamente dinero, tal vez para imprimir nuestras literaturas y compartirlas con las personas. Pueden ser muchas cosas, hermanos. Puede que a veces este acto de servicio o estos actos de servicio para nuestro Padre Celestial nos cueste, ya sea tiempo, sea dinero, sea la renuncia de algún avance terrenal, tal vez sea la pérdida de nuestra reputación en esta tierra. Algunos cristianos, hermanos, inclusive a lo largo de estos casi 2000 años de cristianismo, han perdido sus vidas y han sufrido muertes terribles por la promoción y defensa de su fe, cosa que actualmente, tristemente, en algunos países sigue siendo pues una lamentable realidad. Dios ciertamente, hermanos, se da cuenta de los costos que involucran las decisiones que tomamos para servirle a Él y a los demás, a nuestro prójimo. Es un indicador, hermanos, de la profundidad de la devoción que rendimos ante nuestro Padre Celestial.
Sin embargo, no es el estándar por el cual se mide nuestra fidelidad. Vamos a leer, hermanos, primero a los Corintios, capítulo 13, versículos 3. Es primero a los Corintios 13:3, que dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, o en esa Biblia dice caridad, que para los mormones la caridad es el amor puro de Cristo, de nada me sirve. Repito, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad o amor, de nada me sirve. Entonces aquí viene un punto muy importante. Pablo dice: ¿de qué sirve que yo dé todo lo que tengo para dar de comer a los pobres? O sea, estoy haciendo sacrificios, estoy haciendo actos de servicio, pero dice: pero si no hay amor, ¿de qué sirve? Justamente ese fue el error que hablábamos de los israelitas. Ellos lo hacían como un mero formalismo, pero sin entender la profundidad de lo que estaban haciendo. El juicio de Dios, hermanos, sobre nosotros como hijos suyos se basa en lo que hacemos con nuestros recursos y oportunidades. Se trata de amor, hermanos, se trata de amor en acción. Cuando nosotros tenemos actos de servicio, tiene que ser por amor a Dios, porque es el amor que debemos de tener sobre todas las cosas, y amor al prójimo como a uno mismo. Debemos de amar, hermanos, que el amor nos impulse a tener actos de servicio para nuestro Dios y para la humanidad que nos rodea. En ese punto, hermanos, podemos mantener un poco más fácil nuestro enfoque en lo que es importante desde la perspectiva de Jehová, sustituyendo, y vamos a sustituir para que se entienda mejor, la palabra sacrificio por la palabra ofrenda. Es una traducción igualmente válida. La situación de esa palabra nos hace, o la sustitución más bien de esa palabra, nos hace posible entender con más claridad lo que las Escrituras quieren decir con la palabra acción de gracias, alabanza, gozo, un corazón humilde y hacer el bien y tener comunión como sacrificios, que es el texto clave de ese estudio. Podemos entenderlo, vamos a llamarlo, en lugar de sacrificios, vamos a llamarlo ofrendas. Esto, hermanos, podrá ayudarnos pues a entender un poco más cómo ve los asuntos Jehová, o nuestro Padre Celestial Yahvé. Les voy a dar un breve resumen, hermanos, para no ser tan largo el video. Salmos 107, 21, 22 nos dice en grandes rasgos que que debemos de dar gracias al Señor por su misericordia y por las maravillas que tiene hacia los hijos de los hombres, que ofrezcan sacrificios de acción de gracias con alegre canto. Entonces aquí el punto central es ofrecer sacrificios de acción de gracias. Vamos a llamarlo, como habíamos dicho hace unos momentos, ofrendas de acción de gracias. Si yo realmente estoy agradecido con Dios, ¿cómo lo puedo demostrar? Haciendo ofrendas o sacrificios de acción de gracias. Pueden ser variados de muchas formas, pero es importante ofrendar esas ofrendas o sacrificios. Hebreos 13:15 habla acerca de ofrecer continuamente un sacrificio de alabanza a Dios. Vamos a leer ese texto, hermanos. Ese sí lo vamos a leer directamente de la Biblia. Es Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Hebreos 13:15 dice: así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Qué interesante, hermanos. Dice que debemos de ofrecer sacrificios de alabanza. Vamos a llamarlo ofrendas de alabanza. ¿Qué ofrendas podemos dar? Pues bueno, cantar es un fruto de labios. Cantarle a Jehová también es un fruto de labios. Obviamente el evangelismo, la obra de evangelismo, la obra de ser predicadores, también es una forma de dar este fruto de labios que dan gracias al nombre de Dios. Y bueno, es una forma también de ofrendar alabanza a nuestro Padre Celestial. Pablo nos dice cómo podemos hacer esto. De hecho, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20. Es Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20, que dice lo siguiente en esa Biblia: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo a Dios
y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos, no solo es predicar, pero es parte del fruto de labios, pero también, como dice aquí mismo Pablo, es con cantos, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, o sea, hacerlo de corazón, desde lo más profundo de nosotros, con amor. Entonces, cante a Jehová, hermano, cante a Jehová, hermana, no se quede solamente con lo ritual, también viva su fe, hermanos, vivan su fe y sobre todo cántenle a nuestro Padre Celestial. Después hablaremos qué himnos cantamos los estudiantes de la Biblia, pero les adelanto, después haremos un estudio, pero los estudiantes de la Biblia cantamos cualquier himno, el que sea de nuestro agrado, siempre y cuando pues no venga en contra de nuestras creencias que vienen en la Biblia, obviamente de lo que viene en la Biblia, no tanto nuestras creencias, más bien que no contradigan pues lo que la Biblia enseña. Sabemos que a veces otras denominaciones pues tienen cantos, pero no coinciden con las escrituras, entonces hay que tener cuidado. Simplemente podemos cantar cualquier himno que sea de nuestro agrado, siempre y cuando no venga en contra de la doctrina bíblica. Por ejemplo, en mi caso, les adelanto, a mí me gusta mucho un himno que se llama Firmes y Adelante, me gusta Alcance Salvación, me gusta Cerca más cerca, otro que se llama Más cerca Señor de ti, me gusta también, por ejemplo, El vino a mi corazón. Himnos católicos, pues sí hay dos himnos que me gustan mucho, que en México se cantan mucho, generalmente en funerales, pero la letra es muy bonita cuando entendemos lo que significa la consagración. Por ejemplo, Pescador de Hombres me gusta mucho y también la de Entre tus manos, que son dos himnos católicos. Son muy bonitos, la verdad se los recomiendo que los escuchen, hermanos. Y bueno, cualquier himno que no contravenga lo que viene en la Biblia, puede usted cantarlo. Bien, hermanos, pues otro punto, hermanos, cómo podemos también dar alabanza a nuestro Dios, pues bueno, también es con sacrificios de alegría, hermanos, con ofrendas de alegría. Vamos a ver Salmo capítulo 27. Salmos capítulo 27 en el versículo número 6. Salmos 27, 6 dice: Entonces levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios con voces de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bien, sacrificios de gozo, hermanos, no solamente son, como vimos, son himnos que también podemos cantar, obviamente predicar, son parte del fruto de labios. Los sacrificios u ofrendas de gozo, hermanos, también es cantar, estar en comunión con los hermanos. Aquí habla obviamente el rey David, en ese salmo que escribió el rey David, el Salmo 27 lo escribe él, y dice que él sacrificaría en su tabernáculo sacrificios con voces de júbilo, o sea, él estaría en la congregación con los demás santos, con la congregación de Dios, de nuestro Padre Celestial Yahvé, estaría entre ellos dando sus voces de júbilo, cantando y entonando alabanzas a Dios. Si bien podemos cantar en privado, también es bueno cantar con los hermanos, escuchar himnos y regocijarnos con los himnos, y también hablar de Jehová en las reuniones. No solo es predicar, sino también, por ejemplo, los estudiantes de la Biblia, generalmente, aunque ahorita en nuestra congregación no hemos hecho esto, pero seguramente lo haremos en un futuro. También hay reuniones que tienen los estudiantes de la Biblia que se llaman reuniones de testimonio, donde los hermanos cuentan sus testimonios de cómo Dios los ha ayudado. Entonces es otra forma, hermanos, también de ya en el tabernáculo simbólico de Dios, o sea, en la congregación, poder dar sacrificios de júbilo, hermanos, de cantar, de entonar alabanzas a Dios, como pues prácticamente dando testimonio de cómo nuestras vidas van cambiando gracias a Dios, nuestras experiencias, hablando de cómo hemos pasado ciertas tribulaciones y cómo Jehová nos ha sacado de cada una de ellas. De hecho, Santiago capítulo 1, versículo 2 a 3, que también vamos a leer, hermanos, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 3, nos habla de algo muy importante también de cómo podemos también dar estas ofrendas o sacrificios de gozo. Santiago 2, 1 a 3 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo
Estoy revisando, perdón hermanos, es Santiago capítulo 1, repito hermanos, por si gustan apuntarlo, es Santiago capítulo 1, versículo 2 a 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a leer también el 4 y el 5, pero dice: pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero aquí el discípulo, el apóstol Santiago nos dice que debemos de ser prácticamente gozosos o estar gozosos dentro de la prueba. Entonces, aún estando en pruebas, hermanos, tenemos que estar en gozo. ¿Por qué? Porque algo aprenderemos. Algo Jehová nos está permitiendo, es por algo Jehová nos está permitiendo pues esa tribulación para enseñarnos algo. Por eso el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada. O sea, cuando estamos en prueba, a veces pensamos: ¿por qué estamos pasando por esto? Mejor hay que pedirle a Jehová sabiduría para entenderlo, pero hay que estar gozosos porque Jehová nos está refinando a través del fuego de la tribulación. Nos está ayudando a comprender puntos, nos está haciendo más fuertes. Entonces, cuando usted esté en tribulación, trate de verlo de otra forma. De todas maneras, siempre vamos a sufrir. Entonces, también mucho, hermanos, tiene que ver la forma en cómo vemos el sufrimiento. Si lo vemos como algo que nos va a dejar algo o nos va a enseñar algo, siempre va a ser más de provecho que estar sin fe y descorazonados sufriendo. Jehová nos refina, hermanos, y debemos de verlo de esta forma. Debemos de pedirle al Padre, si es necesario, que nos dé sabiduría para entender por qué nos permite esto. Ahora, Salmo 51, hermanos, que ya habíamos leído en el versículo 17, nos dice, vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo porque, bueno, aunque estoy traduciendo la revista de Vista, la estoy tratando de traducir leyéndola, no siempre logro traducir exactamente los textos bíblicos, es un poco más difícil. Entonces sí vamos a leerlo de nuevo, de Salmo 51, 17, que nos dice lo siguiente. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y contrito no despreciarás, oh Dios. La humildad, hermanos, otro punto, son los sacrificios u ofrendas de humildad, de un espíritu humilde. Es importante, hermanos, bueno, que podamos también presentar una ofrenda de humildad. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Bueno, como dice aquí, entregando un corazón humilde y arrepentido. Es importante, hermanos, que reconozcamos que no somos perfectos. Tristemente hay iglesias que hacen creer a sus feligreses que somos perfectos porque creen que jamás van a volver a pecar y que tienen que ser, bueno, más que santos. Obviamente aspiramos a la santidad, hermanos, pero tampoco hay que omitir el punto muy importante. Tenemos la obligación de evitar el pecado siempre y lo más posible. Sabemos que vamos a caer. De hecho, la Biblia dice que el justo caería 7 veces y de esas 7 veces Jehová lo levantaría. El justo no es tanto porque no peque, porque todos vamos a pecar y todos pecamos, sino es la actitud mental, hermanos. Cómo es que vivimos en Cristo también en nuestras mentes. Entonces, Jehová lo que espera aquí también son sacrificios u ofrendas de humildad. Ofrendas, hermanos, de un corazón humilde y arrepentido que reconoce que somos pecadores, que necesitamos ayuda y que estamos arrepentidos y que queremos cambiar nuestras vidas cada día. Pero estos, hermanos, son los sacrificios de humildad, los prácticamente ofrendas de humildad. Pedro, en el Primera de Pedro 5, 6 a 5, perdón, Primera de Pedro 5, 5 a 6, nos dice nuevamente que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, o sea, bondad inmerecida a los humildes. Y dice que por lo tanto debemos de humillarnos bajo la poderosísima mano de Dios para que Él nos ensalce al debido tiempo. Entonces, hermanos, humildad. Tenemos que tener un sacrificio, una ofrenda de humildad delante de Dios. Reconocer que no podemos por nosotros mismos y que estamos arrepentidos y que queremos cambiar nuestras vidas. Ahora,
Hay otras ofrendas que podríamos llamarlas así, ofrendas o sacrificios de hacer el bien y de tener compañerismo. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos capítulo 13, versículo número 16. Si gustan apuntarlo, hermanos, para que puedan repasar los textos más adelante, es Hebreos capítulo 13, versículo número 16, que dice: y de hacer el bien y de compartir no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer el bien y de compartir. Bien les comentaba, hermanos, ser buena persona no es suficiente, pero es necesario. Esto sería un sacrificio o es una ofrenda de hacer el bien y sobre todo de la comunión, hermanos. Aquí habla de comunión, bueno, en la revista que estoy leyendo, sin embargo, en el texto, en esa Biblia, habla de compartir, de comunión y de compartir, hermanos. Debemos de ser personas que comparten, hermanos, que prácticamente estamos en unión con nuestros hermanos. Podríamos entenderlo así, es la unión con nuestros hermanos, con la gente. De hecho, Pablo, hermanos, nos dice que hacer el bien es el propósito también por el cual Dios nos ha llamado para ser discípulos de Dios. Vamos a leer ese punto muy importante que son los sacrificios de hacer el bien, de estar en comunión con los demás humanos, en especial con la casa de la fe, pero también es con la humanidad en general que no son tan bien creyentes todavía. Es Efesios capítulo 2, versículo número 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo, como vemos, nos dice que ese es el propósito también de Dios, hermanos, que hemos sido hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, para ser personas que hacen cosas buenas. ¿Con quiénes vamos a tener obras de caridad? ¿Con quiénes vamos a tener buenas obras, hermanos? Pues bueno, vamos a leer aquí rápidamente, por último, el texto de Gálatas capítulo 6, versículo 10, Gálatas 6:10. Vamos a leer, hermanos, es Gálatas capítulo 6, versículo número 10, que dice: así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Pero aquí dice a todos, aunque con especial énfasis a la familia de la fe. La familia de la fe es cualquier persona que prácticamente haya aceptado a Jesús como su guía, como su sacrificio, que haya aceptado a Jesús como cabeza, como su salvación, hermanos. Esa es la casa de la fe más allá de una religión. Simplemente es cualquier persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador, como lo que es, como la cabeza de la iglesia. Esa es la familia de la fe, hermanos. Es muy importante que no perdamos eso de objetivo. Eso es lo que puedo comentarles, hermanos. La verdad es que el estudio es un poco más largo, pero vamos a tener que parar aquí para no hacer este estudio muy largo. Pueden leerlo más adelante si ustedes gustan, pero me gustaría finalizar el estudio con el último párrafo que el hermano escribió, que dice: al considerar las ofrendas espirituales de acción de gracias, las ofrendas de alabanza, las ofrendas de gozo, las ofrendas de humildad y de hacer el bien a todos y tener compañerismo con la familia de la fe, notamos, bueno, que de estos principios emanan de nuestros corazones, o sea, del interior de nosotros, y se expresan por nuestra boca, se expresan con nuestras acciones. Todas estas cosas vienen de dentro de nosotros y se expresan en palabras y acciones. Entonces, de ahí la importancia, hermanos, de que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a cómo guardamos y controlamos nuestros corazones y nuestras bocas. Podemos, hermanos, y es importante que podamos ofrecer nuestros sacrificios de acción constantemente en nuestros labios. Y debemos, hermanos, de tener en cuenta lo que dice Salmo capítulo 19, 14, que es algo muy importante de leer, hermanos. Ese sí es el último texto, es Salmos 19, 14, que dice lo siguiente. Salmo 19, 14 dice: sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón gratas delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Estas son las palabras que debemos de tener constantemente en nuestros labios, en nuestras oraciones, en nuestras mentes. Pedirle al Padre y rogarle que nuestras palabras que salen de nuestra boca y los pensamientos que hay en nuestras mentes, la meditación de nuestro corazón, siempre sean gratas delante del Señor Jehová. Entonces, hermanos, espero que realmente ese estudio les ayude a entender lo que Jehová espera de nosotros cuando hemos dedicado o consagrado nuestras vidas a Él. Si bien nosotros no somos una organización de caridad o una organización de apoyo social, sí es importante entender, hermanos, que cuando esté en nuestra mano ayudar a una persona, debemos de ayudar, porque es una orden bíblica. Jesús no vino a hacer una obra social, pero cada vez que tuvo la oportunidad ayudó a las personas mientras pudo. Inclusive los apóstoles, en una ocasión una persona les pide curación, les pide dinero y les dice, un apóstol les responde y le dice: no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Y entonces, en el nombre de Jesús, ayuda a esa persona. No tenía dinero, pero lo que tenía lo ofreció de corazón. Entonces, son muchos puntos, hermanos, que espero que puedan seguir meditándolos, sigan profundizando en ellos, piensen en cómo han vivido su cristianismo individualmente, cómo lo ha vivido, y si realmente se apega a estas ofrendas o sacrificios que nosotros tenemos que hacer, que en conjunto prácticamente forman el sacrificio vivo que ofrecemos a Dios. Bien, hermanos, pues es todo por mi parte. Les agradezco que hayan llegado al final del video. Les dejo en la caja de los comentarios el link para que puedan seguir leyendo ese artículo en inglés, o pueden traducirlo con Google Translator y bueno, pueden leerlo en español, también las partes o las secciones que bueno, no pude completar en ese video debido al tiempo. No quiero que pase de 1 hora ese video. Les agradezco mucho, hermanos. También bueno, les recuerdo que bueno, tenemos clases bíblicas los domingos. El horario quedó ya fijo, es el domingo a las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 11 de la mañana, tiempo de Argentina, para que si gustan ingresar con nosotros o entrar a las clases bíblicas, que es de doctrina principal o doctrina primaria, pueden ingresar con nosotros el domingo. Es a través de Jitsi, que esa es la aplicación que nosotros utilizamos, es Jitsi. Es importante que puedan solicitar mayores informes en el correo que aparece en pantalla, que es estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. O bien, hermanos, también hay un número telefónico. Les comparto el número, hermanos, es más 52 1729 810 3812. Les confirmo nuevamente el número, es más 52 1729 810 3812. Les repito nuevamente, hermanos, más 52 1729 810 3812. Pueden solicitar información para el estudio bíblico de los domingos. También pueden enviar comentarios, dudas, sugerencias a estos números, o a este número y ese correo electrónico. Si no se ha suscrito al canal, hermano, pues le invito a que se pueda suscribir. Oprima por favor la campana para que también YouTube le avise cuando se publique un nuevo video en ese canal. Por favor, denle like a ese video, compártalo con algún hermano, con alguna hermana que bueno, pueda servirle de apoyo para su vida espiritual, para su consagración en esa tierra. Bien, hermanos, pues me despido con lo que menciona primera a los Corintios segunda a los Corintios capítulo 13 versículo 14, segunda a los Corintios 13, 14, que menciona: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.